Los archivos secretos de Uber al descubierto. La empresa sabía que en su expansión a un nuevo mercado desataban una guerra a varios niveles. Ellos lo llamaban internamente la pirámide de mierda. Como base, denuncias de otros conductores, encima procedimientos administrativos y en la cúspide las batallas legales. Rompían las reglas del mercado y lo admitían casi jactándose de ello. Leemos en los correos de directivos. A veces tenemos problemas porque, bueno, somos jodidamente ilegales. Es textual. En otro mail lo resumían así: somos oficialmente piratas. España fue uno de sus mercados más complicados de Europa. En nuestro país contaron con varios despachos de abogados y relaciones públicas y la consigna para ellos era clara: que tuvieran fuertes vínculos con el gobierno para que abrieran las puertas de la Moncloa. Mientras tanto, en la calle optaron por la estrategia de los hechos consumados. Llegan, se implantan de forma agresiva para que luego a las autoridades les resultase muy difícil echarles. Y para ello buscaron incesantemente una reunión con el presidente de entonces. Hablamos de 2015, Mariano Rajoy, y según ellos lo consiguieron. Lo confirman los correos intercambiados, investigados por el Consorcio Internacional de Periodistas. Reuniones entre el gobierno español y la compañía hubo varias, pero también sabemos que al gobierno español no le gustó nada la política de hechos consumados, eso de pedir perdón y no permiso. A la vez buscaron agitar el descontento social y la falta de empleo para ganarse a la opinión pública. Todo estaba calculado. Son los 131 nombres clave para Uber, la gente a la que tenían que convencer para implantarse en España. Políticos, periodistas, directivos y entre ellos el presidente del gobierno. Y consiguieron acercarse a él. Jim Messina era ex asesor de Obama y envió esto a los ejecutivos de Uber. El presidente de España me ha pedido que vuele a Madrid el 30 de abril para ayudarle en su reelección en diciembre. He leído en los periódicos que habéis tenido allí unos momentos interesantes. Decidme qué queréis, que diga o no diga sobre Uber. Los directivos le responden al momento. Gracias, que se lo mencione nos ayudaría, ¿no? Sí, sería muy útil decirle a Rajoy que podemos traer empleos e ingresos fiscales. Si tan solo alguien en su partido nos escucha, solo hemos llegado a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Jim, puedes intentar alinear sus necesidades políticas, trabajo, innovación con nuestros intereses y al menos presionar para que nos apoye públicamente. Este último mensaje era de David Plouffe, también asesor clave durante la etapa de Obama. A preguntas de La Sexta, Mariano Rajoy niega haberse reunido con intermediarios para tratar el tema de Uber, aunque reconoce que contó con los servicios de Jim Messina para ser reelegido. El lobista estadounidense también niega esa conversación, pero reuniones entre el gobierno español y la compañía hubo y varias. Gracias a los papeles de Uber hoy sabemos además que al ejecutivo la actitud de Uber de pedir perdón y no permiso no le gustó. Nos ven como liberales, como forajidos del oeste que vienen a imponer su política liberal americana en sus regulados mercados europeos. Antes de reunirse con un político preparaban dosieres como este, el de Jordi Sevilla del PSOE. Resumían cómo convencerles. Cualquier ocasión era buena para contactar con líderes políticos. Estos eran sus objetivos para la cumbre económica de Davos. Señalaron con quién tenían que quedar y qué importancia darle a cada uno. Uno de sus mayores hitos en España, lo dicen en un correo confidencial, fue lograr estas declaraciones del ministro de Economía de entonces. El gobierno siempre va a favorecer la competencia, pero va a favorecer la competencia en igualdad de condiciones. Y a partir de ahí pues están todos los medios tecnológicos que todos nos tendremos que adaptar. Si hacía falta, incluso les invitaban a su sede de San Francisco. Así lo intentaron con, por ejemplo, Artur Mas. Todas las presiones políticas no evitaron que en 2014 Uber se prohibiera en España y solo un día después la compañía decide volverse más agresiva que nunca. Quieren que sea la sociedad la que ejerza presión por ellos y lo dicen en un correo electrónico. La gente está muy cabreada en España y tenemos que hacer de esto una petición de los españoles, el derecho de todo el mundo a elegir libremente. Y se apoyan en la indignación en que hay quien compara España con Venezuela, que prohibir Uber es similar a la situación del régimen de Chávez, donde la gente no puede elegir, y frivolizan con la situación económica del país. Su objetivo, agitar la opinión pública. El argumento de que mucha gente en España no tiene trabajo y conduce Uber para sobrevivir puede calar en la opinión pública y hacer que hable.
La sociedad española es muy sensible con este tipo de cosas. Desde la compañía buscan aumentar la tensión sobre los políticos. Tenemos la oportunidad de politizar este camino y obtener atención de los tomadores de decisiones. Porque creen que así la ciudadanía irá por ellos. Los políticos tienen miedo de que la gente vuelva a ponerse en su contra. La gente ya está muy enfadada en España. Y Uber quiere forzar este descontento para implantarse a su manera en España. Para Uber el camino legal era siempre demasiado largo. Cuando a sus ejecutivos les dijeron que impugnar una sentencia y lograr una nueva cita judicial les llevaría unos 3 meses, se plantearon esto: ignorar la sentencia judicial y seguir operando en España, incluso ir a por el juez que les había vetado. Este es otro de sus correos confidenciales que desvelamos hoy. En él hablan de investigar al juez para encontrar sus debilidades y aprovecharlas después para ir contra él. Y no solo al juez, también investigaron a taxistas, los primeros de la lista, los presidentes de las distintas asociaciones. Uber contrató una empresa norteamericana para buscar cualquier información que desprestigiara a los líderes del movimiento del taxi, e incluso buscaron el enfrentamiento violento de taxistas y conductores de Uber. Eso decían, les venía bien. Es el informe que Uber pidió a una empresa de investigación norteamericana para encontrar las debilidades de los taxistas españoles e identificar a las personas clave de la organización, sus fuentes de financiación, sus conexiones políticas y cualquier información relevante que fuera peyorativa. Concluyen que aunque los taxistas se vendan como desvalidos, están suficientemente financiados e incentivados para dar la batalla en los tribunales a largo plazo. Nosotros no teníamos ninguna noticia que habíamos sido investigados por ninguna empresa americana. Lo dice Felipe, es el presidente de la Asociación Madrileña del Taxi, que está el primero en la lista de los investigados. A mí personalmente no me gusta que nadie me investigue, como yo creo que ni a mí ni a nadie. El informe se hizo en 2014. Taxistas y conductores de VTC están enfrentados con violencia. Para Uber, esto solo era un argumento más a su favor. Así lo escribía su director europeo de políticas públicas. Sería muy potente tener fotos de violencia en Barcelona de esta semana y también de otros incidentes. Cualquier enfrentamiento les valía y además querían mostrarlo al mundo. Estamos trabajando en la cobertura internacional y reuniendo fotos y vídeos que muestran la violencia de los taxistas. Usar la violencia era la marca de la casa de Uber. Su fundador, en mensajes privados, la defendía. Merece la pena, la violencia garantiza el éxito. Porque en su chat llegaban incluso a vincular a los taxistas españoles con una red de violencia internacional coordinada. Esta es una lectura muy convincente. Quiero llevar esto a los medios internacionales, mostrando vínculos con la violencia en Bélgica y Francia a principios de año, que coincidió con la presencia de élite taxis en esos países. Era tal su utilización política de la violencia que incluso pidieron reuniones a varios mandatarios internacionales con esta consigna. Y algunas, todo apunta, las consiguieron. Los Uber Files que desvelan hoy en España, La Sexta y El País, ponen al descubierto más de 124.000 archivos confidenciales de la compañía. Son más de 83.000 emails y miles de conversaciones, WhatsApps, mensajes, fotos. A través del QR en pantalla pueden acceder a los papeles de Uber en lasexta.com. Y saludamos a Joaquín Castellón, coordinador de esta investigación y rastreo de las comunicaciones que tienen implicaciones a nivel mundial. Joaquín, primero, ¿por qué es importante esta investigación? Es importante porque desvela cómo funciona una gran empresa tecnológica. Nos desvela cómo se implanta en los países. Y además, no hablamos de una tecnología cualquiera. Hablamos de una tecnológica como Uber, que es la que ha puesto un nombre, la uberificación, a un proceso que estamos sufriendo todos. Bueno, además, ¿cómo empieza la investigación? ¿Cómo empieza todo? La investigación empieza con alguien que quiere contar algo y tenemos acceso a 144.000 documentos que empezamos a revisar y a partir de ahí nos encontramos sorpresa tras sorpresa, que son lo que vamos a ver hoy y estos días. Lo más importante, la investigación revela además técnicas que podríamos calificar de casi mafiosas, como la investigación a taxistas, a jueces, pero también a usuarios y autoridades con el uso de tecnología espía, una tecnología que se ha usado en España. Esta es la tecnología Grable, así se llama, y es que dentro de la aplicación de Uber, cuando te la descargabas, sucedía algo muy curioso. También te bajabas un código pirata, un código
que lo que hacía es que identificaba si eras un agente de la autoridad, policía, fiscalía, incluso un taxista. Y cuando esa gente pedía un Uber, de repente no le aparecía ninguno, con lo cual no se podía investigar. Y esta tecnología se ha usado en varios países y entre ellos hoy descubrimos que se ha usado en España. Se usó aquí, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, durante meses. Así lo desvelan los mensajes secretos de Uber. Admiten que lo hicieron para evitar las multas y denuncias por parte de los taxistas. Hemos tenido la geodefensa alrededor del aeropuerto desde el lanzamiento de Uber. Es para evitar que los taxistas soliciten desde el aeropuerto y lleven los vehículos a las trampas policiales. ¿Por qué te cancelaron? No me dieron ninguna razón. Es lo que le están haciendo a él. Es un agente americano. Greybull le ha identificado y le muestra una versión falsa de la aplicación. Solo le enseña coches que no están ahí. Había 2 conductores disponibles y me cancelaron. Nunca cogerá un Uber. A un inspector holandés le sucedió lo mismo. Lo dejó escrito en este informe. Tras 3 noches intentando coger un Uber en Rotterdam, sucede lo mismo que en Ámsterdam. Tengo acceso a la aplicación, pero no hay ningún conductor disponible. Solo lo consiguió cuando usó su teléfono personal. En España, Greybull se utilizó en el aeropuerto de Madrid, en Dinamarca y Bélgica alrededor de comisarías, y en Bruselas engañando a las autoridades de comercio. E incluso se plantearon hacer un seguimiento continuo, 24 horas a las autoridades, vigilarles todo el tiempo. Necesitamos monitorearles cada vez que hay una redada planeada y hacerles sentir que no están llegando a ninguna parte. En España su uso empezó por una multa. Un cliente que resulta que sigue a Élite en Twitter solicitó un automóvil de la ciudad al aeropuerto, que lo dejara limpio y poco después la policía lo detuvo. Esta es una táctica que solo podemos combatir con Greybulling. Y aún no sabemos cuándo o si se dejó de usar. Pues Greybull no es la única aplicación que utilizaron para eludir la justicia. Usaron más tecnología de manera fraudulenta, o al menos alegal, hasta tal punto que existió una especie de botón del pánico, que es exactamente, ellos lo llamaban kill switch. Sí, y es una obstrucción a la justicia de libro, parece, porque lo que consiste es que cuando entraba la fiscalía, cuando entraba la policía a una de las sedes de Uber, ellos, desde su sede central, podían dar un botón y bloquear todos los ordenadores, que los ordenadores en ese momento no funcionase ninguno. Eso se ha usado. Tenemos pruebas de que al menos en 7 territorios. Un solo mensaje del director ejecutivo de Uber accionó el botón del pánico. Por favor, pulsemos el botón del pánico cuanto antes. Tenemos que cortar el acceso en Ámsterdam. La policía acababa de iniciar una redada en las oficinas de Holanda y Uber activó Kill Switch. Con un solo clic, de forma remota, desconectaron los ordenadores. Ya no podían acceder a ninguna información. Así, los agentes podrían incautar las máquinas, pero nunca llegar a los documentos de Uber. Los papeles de Uber desvelan que la compañía dificultó así la labor policial en 7 países. Tenían hasta un protocolo para mentir. Probar el acceso en algunos ordenadores, fingir confusión cuando no se puede acceder a la información, decir que los informáticos están en San Francisco y es de noche, informar de que deben redirigir su solicitud a la matriz holandesa. Y al menos la investigación revela que lo hicieron así 12 veces, 3 de ellas en París. Están intentando acceder a todos los ordenadores. Hemos cortado el acceso inmediatamente. La policía no obtendrá nada. Era un uso tan indiscriminado que se jactaban de que lo más difícil era fingir que no sabían qué pasaba. Hemos usado el manual tantas veces que lo más difícil es seguir fingiendo sorpresa. El tiempo de reacción era mínimo. En ocasiones no llegaban a desconectar todos los ordenadores. Uno de los ejecutivos que aplicó el botón del pánico ha asegurado al consorcio de periodistas que se usaba por órdenes de San Francisco. El entonces director de la compañía, Travis Kalanick, dice que este protocolo no buscaba obstruir la justicia, sino proteger sus datos. Bueno, y mientras ocurrían estas redadas y evitaban a la policía, buscaban apoyo de sus amigos, algunos muy conocidos. Yo que estamos hablando de personas con poder, de políticos con gran poder. Intentaban llegar a las más altas instancias de cada país en el que se instalaban. Por ejemplo, en el caso de Francia, su hombre de confianza, así lo calificaban, era Emmanuel Macron. Con él se cruzaron mensajes WhatsApp. Le escribían cuando tenían algún problema, mensajes de compadreo como este. Mensajes de WhatsApp a los que también hemos tenido acceso y que decían todo esto. Uber presumía de que Emmanuel Macron les ayudaba a eludir la ley.
que casi se disculpaba cuando había prohibiciones y que incluso les aseguraba que podría parar los registros policiales en sus sedes. Estos dependen de Macron, ¿no? Macron dijo que hablaría con ellos. Entonces era ministro de Economía y se mensajeaba con los directivos de Uber así. Estamos consternados por las restricciones para Uber en Marsella. ¿Podría pedirle a su gabinete que nos ayude a entender lo que está pasando? Lo investigaré personalmente. Permítame tener todos los hechos y decidiremos esta noche. Algo que Uber agradeció al político. 12 días después, las limitaciones se relajaron. Macron incluso negoció por Uber dentro del gobierno y se lo contaba a los directivos de la compañía. ¿Podemos confiar en el primer ministro? Ayer tuvimos una reunión con Cazeneuve, el ministro del Interior. Asegurará que los taxistas estén calmados y reunirá a todo el mundo la semana que viene para preparar la reforma. Cass ha aceptado el trato. En aquel momento Macron era de los pocos del Ejecutivo que defendía a la empresa. El argumento, así se vendería menos droga. Expliquez aux jeunes qui font chauffeur Uber de manière volontaire qu'il faut mieux aller tenir les murs ou dealer. Allez leur expliquer. En apenas año y medio Macron tuvo 17 contactos con Uber. Ninguno aparecía en su agenda oficial. Los responsables de la tecnológica dijeron que sus encuentros eran espectaculares. Cuentan en sus mails confidenciales, a los que ha tenido acceso La Sexta y El País, que Uber escribía incluso las enmiendas que luego se presentaban en el Parlamento. Entonces el actual presidente de la República llegó a decirles que Francia trabajaría para que Uber pudiese trabajar en y para Francia. Bueno, toda esta información que hemos visto se ha compartido con el presidente francés. No sé si habéis contactado con él directamente. Joaquín, ¿qué os ha dicho? Hemos hablado con el Palacio de Elíseo y reconocen toda esta labor, dicen textualmente, de facilitador, pero no contestan a muchísimas de las preguntas que enviamos, ni al cómo, ni al por qué, ni cuándo sucedieron todos estos contactos y WhatsApps que hemos visto. Bueno, no es el único nombre de un político relevante que aparece en los Uber Files. Los papeles de esta investigación revelan también un mensaje preocupante. Esta es la frase, aparece en un mail de 2015. Su nombre nunca debe aparecer y el nombre que no debe aparecer nunca es el de Neelie Kroes, excomisaria de la competencia en Europa y exministra holandesa. La comisaria negoció con Uber un contrato para cuando se cumplieran los 18 meses de su incompatibilidad de puestos. En ese periodo presionó a sus colegas holandeses para que aflojaran su investigación sobre Uber y después acabó trabajando en la tecnológica con un sueldo de 200.000 euros al año. Y más nombres, apuntamos más alto aún, otra reunión que para ellos era altamente secreta con el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Estuvieron con él y se jactaron de que habían conseguido un cambio en el discurso del que entonces era vicepresidente con Obama. El cambio lo vemos en estas declaraciones, escuchen. Ride-sharing companies employ tens of thousands of new people. I met with the CEO today of one of those companies saying he's going to add 2 million new jobs this year, allowing them freedom to work as many hours as they wish, manage their own lives as they wish. Bueno, el cambio de discurso se ve muy claramente y eso que la reunión de Biden con Uber no empezó con buen pie, Joaquín, porque hay una especie de intrahistoria dentro de este encuentro con el CEO de Uber. ¿Qué pasó? Que demuestra muy bien quizá la arrogancia, la soberbia con la que Uber se manejaba en muchos aspectos. ¿Qué pasó? Biden llegaba tarde a esa reunión y en ese momento ellos escriben un mensaje como este que van a ver. Están en el Hotel Intercontinental esperando y dicen o Biden llega o nos vamos, porque no vamos a estar cada minuto que tarde, será un minuto menos que tenga conmigo. Por cierto, que le hemos preguntado también a la Casa Blanca qué tiene que decir de esta reunión de Joe Biden con Kalanick, que era el jefe de Uber, y nos dicen que Biden siempre se reúne por el bien de Estados Unidos. Bueno, pero la pregunta es, ¿de verdad tiene tanto peso Uber para demostrar esta altanería, al menos de el vicepresidente no viene, yo me largo? Lo tiene y lo podemos ver además con algunos números de lo que significa ahora mismo Uber en el mundo. Uber hace unos 19 millones de viajes cada día. Esto significa estar en 10.000 localidades, municipios, ciudades por todo el planeta. ¿Cuántos usuarios manejan Uber? 115 millones. Y un dato que también asusta. Hay 6.900 millones de euros de ingresos y eso solo en el primer trimestre de 2022. Otro dato que también asusta, la relación con sus trabajadores. Van a ver cómo es la relación con sus trabajadores en España, o cómo al menos pretendía Uber que fuera. Son el suministro, así llaman internamente en Uber a sus conductores,
Con ellos, en España intentaron tener la menor relación laboral posible. Bufetes de abogados hasta les aconsejan cómo hacerlo. Mantened las sesiones de entrenamiento cara a cara. Es importante evitar que los conductores tengan documentación de Uber. Es el caso de Uber Eats, la rama de reparto de comida a domicilio. La compañía estaba preocupada porque, como desvelan los papeles de Uber, creen que la policía secreta les está espiando para recabar información. No era la primera vez que las autoridades intentaban conocer los entresijos de la tecnológica y la empresa lo obstruía. 7 meses se alargó la elaboración de este informe de la Inspección de Trabajo, que quedó incompleto, al no haber facilitado un dato o documento de una mínima entidad. Se sancionó además a Uber porque, desde que llegó a España en marzo de 2014 hasta el mes de junio, no dio de alta a ningún trabajador, ni siquiera a los ejecutivos, que sí que acudían a la oficina, sin empleados pero gastando 118.000 euros en 334 iPhones para los conductores. Les daban un móvil en el que solo funcionaba la aplicación y les recomendaban esconderse de los taxistas. Todo sin que fueran sus trabajadores. Querían que fueran autónomos. Diciéndole al ministro de Economía que Uber está pidiendo a sus socios que se inscriban ellos mismos como autónomos. Abrirán las puertas muy rápido. Esperaban así también reducir el rechazo por parte de los taxistas. A esta hora, 44 medios de todo el mundo están contando esta exclusiva que en España desvelamos en La Sexta y en El País. Fran López Galán, punto de redacción, ¿qué están diciendo? Pues además, por ejemplo, Cristina, recogen historias curiosas. Esta que os vamos a contar, que está en la investigación, ocurrió en la India en 2014. Estas imágenes que estamos viendo precisamente tienen que ver en 2014. ¿Qué ocurre? Uno de los conductores de Uber sale del juzgado porque le acababan de acusar por violación a una de sus clientas. Ocurría en el interior del vehículo. Esta iba dormida en la parte posterior y aprovechó ese momento el conductor para abusar sexualmente de ella y además la amenazó de muerte si esta contaba algo. A partir de ese momento, Uber lo que hizo fue intentar mantener la estrategia de comprometerse a verificar los antecedentes de cada uno de sus conductores, algo que obviamente hasta ese momento no había ocurrido, y más sabiendo que además este conductor había tenido denuncias previas por violación. La estrategia, como decimos, que Uber mantuvo a partir de ese momento fue culpar a la débil regulación local del país para intentar así evitar que todo esto pudiese salpicar y manchar la imagen de la compañía. Una información muy preocupante. Esto que vemos de la India se ha repetido en nuestros países. Me pregunto si era un modus operandi. Sí, es que eso demuestra cómo Uber tenía que crecer salvajemente. Entonces necesitaba dos cosas. Por un lado, necesitaba conductores. Así que no miraba nada, no miraba quién estuviera detrás, si tenía antecedentes penales. Y esto es precisamente el caso que sucedió en India. Después necesitaba, por otro lado, usuarios. Así que relajaron muchísimo su sistema de control. Con un simple mail bastaba. ¿Qué pasa? Que en algunos países se ponía un mail falso y eso se utilizaba para robar los coches. Ejemplo, sucedió en las favelas, en Brasil. En Río de Janeiro, varios conductores fueron asesinados con un tiro por robarles el coche. O en Sudáfrica, donde también sucedió que robaban coches y además quemaban a los conductores vivos. Tuvimos 2 casos así. ¿Y qué pasó con Uber? ¿Cómo reaccionó? Escurriendo el bulto. Bueno, no solo escurriendo el bulto, ¿no? En esa crisis un poco de falta de seguridad a sus vehículos, decidieron inventarse una especie de aplicación con un poquito más, con una tarifa de viajeros seguros. Había que pagar $1 más, te aseguraban que entonces te enviaban un conductor y un trayecto, te aseguraban esa seguridad, pero era todo mentira. Ese $1 no iba a ninguna parte excepto a las arcas de la compañía. Uber habría recaudado así hasta 500 millones con ese falso extra. Vamos a seguir con más reacciones en otros países. Fran, punto de redacción, cuéntanos. Sí, medios de todo el mundo ya se están haciendo eco de esta investigación. Por ejemplo, lo vamos a ver, Le Monde en Francia se centra en ese acuerdo secreto entre la compañía Uber y el presidente Emmanuel Macron, como decíamos al principio de este informativo. También, por ejemplo, The Washington Post se centra en este caso en esa estrategia que habéis comentado de aprovechar a su favor los ataques violentos que estaban sufriendo sus conductores para intentar así presionar a los políticos. Y, por ejemplo, The Guardian en el Reino Unido, por su parte, se centra en los grupos de presión, pero también hace referencia a ese sistema del que ya hemos hablado, el kill switch, ese interruptor de apagado con el que en caso de que se produjese alguna redada o investigación por parte de la policía, automáticamente se podían apagar los ordenadores y así no se podía acceder a sus datos. Este mismo fin de semana Uber ha sido noticia por 2 motivos. Primero, por las exageradas tarifas que muchos asistentes al Festival Mad Cool en Madrid sufrieron. Denuncian que les cobraron hasta 90 euros por un trayecto que en taxi hubiera sido de 25. Había mucha demanda y el algoritmo
subió los precios. También noticia en Italia, revuelta de los taxistas contra Uber por la liberación del sector. Más de 40.000 taxistas han secundado la huelga. Y con todo lo que hemos contado, la pregunta, Joaquín, ¿qué ha dicho Uber? Les hemos enviado más de 200 preguntas y que han respondido. La dirección actual de Uber nos dice que esto es cosa de los anteriores, de los que estuvieron hasta 2020. Y a los anteriores también les hemos preguntado y nos han dicho que no tienen nada que respondernos, pero que no nos engañemos, y esto es lo grave, que insisten en que Uber, por mucho que queramos, ahora mismo es imprescindible en nuestras vidas. Pues desvelamos los papeles de Uber en todo el mundo en una exclusiva mundial y Uber acaba de reaccionar a lo que estamos contando. Punto redacción, Fran, ¿qué dicen ahora? Sí, pues Uber asume y reconoce lo que se publica en esta investigación. Dicen que no han puesto ni pondrán ninguna excusa por comportamientos pasados que claramente nada tienen que ver con los valores actuales y le piden a los usuarios que por favor no tengan en cuenta nada de lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, sino lo que viene a partir de ahora, en los próximos años. Software espías, investigaciones contra taxistas, compadreos con políticos de todo el mundo. Y esto no acaba más que empezar. Joaquín. Mañana hay más. Y mañana, por ejemplo, podremos ver lo que ha sucedido en Rusia, cómo oligarcas rusos cobraron de Uber para llegar al Kremlin e instalarse en Rusia. Estaremos pendientes. Gracias, Joaquín.